En este caso estamos iniciando el panel o bloque número 2, energía, minería e hidrocarburos, panel que cuenta con la coordinación del doctor Anderson Salzer Chávez. Doctor, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a dar inicio a este segundo bloque titulado Energía, Minería e Hidrocarburos. Así que bueno, si estamos en un congreso para bases para la reconstrucción social, me parece que son temas esenciales para tratar. Y la verdad que estoy acompañado por un panel de prestigiosos, es un lujo, de prestigiosos profesionales. Así que, sin más, damos inicio a la primera charla del doctor Rodolfo Díaz, quien actualmente se desempeña como Senior General Advisor en Pan American Energy y nos va a hablar de Derecho y Economía del Petróleo y el Gas. Gracias, doctor, muy amable. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Voy a hacer una presentación tratando de adecuarme al objetivo central de este congreso, que tiene que ver con ciertas bases que desde la perspectiva jurídica podemos aportar para cambios fundamentales que la Argentina está necesitando y está tratando de llevar adelante. Desde ya las cosas que yo voy a decir, me han mencionado que soy directivo de una empresa petrolera, las cosas que yo voy a decir solamente corren por mi cuenta y de ninguna manera comprometen a Pan América. El sistema jurídico puede ser, o el orden jurídico puede ser presentado como un sistema que aquí está representado o mostrado como un sistema simple de insumo-producto, donde el sistema recibe cosas por el lado de los ingresos y entrega cosas por el lado de los productos. Cualquier realidad dinámica de este tipo puede ser presentada por un modelo así sistémico simple, que en el caso del sistema jurídico, por el lado de los inputs tenemos las normas y por el lado de los outputs tenemos, por un lado, las decisiones de los actores toman decisiones en función de las normas que propone el sistema jurídico y las decisiones tienen efectos. Los abogados siempre nos hemos hecho cargo de estas cosas, pero ahora lo que estamos haciendo simplemente es presentar sistemáticamente una práctica que no es de ninguna manera extraña a nuestra tarea profesional. Hay veces que lo hacemos de un modo más explícito, otras veces de un modo menos explícito, pero cuando diseñamos normas, diseñamos contratos, estructuramos transacciones, siempre tenemos que tener presentes estos elementos que estoy mostrando aquí. Por un lado, por el lado de los ingresos, las normas, que generalmente responden a antecedentes y a elementos que dan razón de esas normas, y también tenemos que hacernos cargo o generalmente nos planteamos, los efectos esperados de esas normas. A veces, los efectos que se producen de la transacción son las esperadas. Otras veces, como se señalaba en el panel anterior, son efectos que no eran las esperadas. De allí lo que refería recién el doctor sobre la teoría de la imprevisión, es decir, de elementos que hacen que los resultados esperados no fueran los esperados sino otros. Pero lo cierto es que siempre estamos atentos a los efectos de nuestras cuestiones. De allí que en nuestra organización intelectual de los abogados presentamos o tenemos dos modos de abordar estas dos partes de nuestra tarea común.
Por un lado, para atender el mundo de los inputs, el mundo de las normas, hemos desarrollado toda la dogmática jurídica, que está acá extremadamente simplificada, en el sentido de que con el instrumental analítico que nos provee la dogmática jurídica, lo que hacemos es utilizar los instrumentos lingüísticos, lógicos, históricos, filosóficos, para integrar las proposiciones de las normativas que tenemos a cargo en ese momento a los efectos de generar un valor fundamental que es asegurar las expectativas, lo que llamamos aquí por lo menos la seguridad jurídica. Pero por el lado, cuando tenemos que abordar el lado de los efectos, el lado de los outputs, el lado de los productos del sistema, no lo que el sistema recibe de una estructura normativa dada, sino lo que el sistema entrega a las prácticas sociales a las cuales estamos sirviendo, ahí viene todo el campo del law and economics en inglés, o el análisis económico del derecho, o el derecho y economía, que son los nombres de las disciplinas jurídicas que hoy estamos utilizando. Y cuando me refiero a esto del derecho y economía, esto no es cosa de economistas, esto es cosa de abogados. Somos los abogados los que nos tenemos que hacer cargo de ese tipo de estructuras analíticas para poder anticipar y tener en cuenta los efectos que nuestras decisiones técnicas producen. Del lado de la dogmática, en el campo del derecho y economía del petróleo y el gas, que es de lo que yo me voy a referir hoy, tenemos que tener del lado de la dogmática, del lado de los inputs, del lado de las normas, tenemos la Constitución Nacional, que básicamente se refiere al dominio originario de los hidrocarburos que pertenece ahora a las provincias, después de la reforma del 94 en el artículo 124, segunda parte. Tengamos en cuenta que la Constitución del 53 no decía nada de eso, que desde el 53 hasta el 94, en realidad de lo que se trataba era de normas generales como el Código de Minería o algunas normas ad hoc como enseguida voy a mencionar. Pero por otra parte es fundamental tener en cuenta que en nuestra Constitución la materia hidrocarburífera es materia delegada, es materia que está delegada por las provincias al Congreso de la Nación. De allí que la función legislativa referida a la materia hidrocarburífera compete al Congreso de la Nación, no a las provincias. Las leyes de hidrocarburos que desde viejos fallos de la Corte y ahora por el texto expreso de la Constitución, las leyes de hidrocarburos integran el Código de Minería y es materia federal. Las provincias tienen prohibido dictar leyes de hidrocarburos, no obstante lo cual hay 14 leyes provinciales de hidrocarburos. Algunas son leyes de hidrocarburos, porque pretenden regular la materia hidrocarburífera. Otras no, otras son leyes administrativas y dicen, bueno, me voy a organizar para manejar los hidrocarburos. No, eso sí, las provincias pueden organizarse para ejercer su dominio originario. Lo que no pueden hacer es regular las relaciones sustanciales que dan razón de la explotación de los hidrocarburos. Por el lado, también están las constituciones provinciales. Hay 13 o 14 constituciones provinciales que hacen referencia, no todas, pero que hacen referencia a la materia hidrocarburífera, y después están las leyes nacionales, fundamentalmente la Ley Nacional Federal de Hidrocarburos, la Ley 17319, que es una ley dictada en la década del 60, pero que ha sido modificada permanentemente a lo largo del tiempo. La última modificación ha sido dictada hace poco por la Ley de Bases.
Es decir, es una ley muy dinámica, pero es la ley que regula el conjunto básico de las relaciones que dan razón de la actividad hidrocarburífera en la Argentina. Y hay leyes provinciales, algunas, como digo, que exceden lo constitucional, otras no. Pero por el lado de los outputs, para entender la cuestión de los outputs, ahí tenemos que hacer más complejo nuestro instrumental analítico. Y allí es donde ha tenido mucha importancia el desarrollo de lo que se llama análisis económico del derecho, derecho y economía, desde la década del 60, con una larga lista de premios Nobel que se han ocupado de estas cosas, pero no hace falta llegar tan acá. Alberdi, que haya sido citado en este congreso, ya lo decía en su primer trabajo más conocido. En el fragmento preliminar para el estudio del derecho dice Alberdi que entre la economía y el derecho hay y cito, un paralelismo fatal. Y lo dice Alberdi a principios del siglo XIX. Y para qué no vamos los constitucionalistas traemos siempre a colación la maravillosa obra de Alberdi, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, que es el primer libro de análisis económico del derecho que se publicó en la Argentina. Lo muestro para que se sepa que el mercado, representa 160 años de la evolución de los precios del petróleo. Lo muestro para que se vean que no es un mercado pacífico, que no es una cosa que tenga estabilidades de largo plazo. En la Argentina hay datos desde 1911 sobre la producción petrolera que está representada acá. Este cuadro representa desde 1911 hasta ahora la producción petrolera. Como ven, hay un punto máximo que es en 1998 y hay caídas que se explican por diversas. Esta es la producción de gas. Pero el gas y el petróleo son dos hidrocarburos diferentes. El gas se mide en metros cúbicos, en miles de metros cúbicos probablemente. El petróleo, el gas se mide en millones de metros cúbicos. Eso lo hace inconmensurable. Son dos unidades de volumen. Entonces se reduce todo a una unidad de energía, que es el barril equivalente de petróleo, y ese ha sido la producción de energía fósil de la Argentina en ese largo periodo. Como ustedes ven, tiene un comportamiento parecido y que ha seguido ciertos estándares. Pero el petróleo, para poder salir, hay que sacarlo. Y para sacarlo hay que invertir. Y se invierte de diversas maneras. Los datos que tenemos disponibles para poder saber qué se invirtió son los pozos. Estos son los pozos petroleros que se hicieron desde 1950. Antes no he podido encontrar datos. Desde 1950 hasta ahora, esos son los pozos. Y fíjense, hay dos momentos bien claros donde la cantidad de pozos, es decir, el esfuerzo para sacar petróleo, aumentó mucho. El primero son los contratos petroleros del presidente Frondizi. El segundo son la reforma petrolera del presidente Menem de la década del 90. Pero esto acá es la misma información, en las barritas azules es la misma curva que les mostré recién, y la curva colorada aquí es la producción. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que hay una clara consistencia, una armonía entre la cantidad de pozos que vos hacés y la cantidad de petróleo que sacás. Eso es absolutamente fundamental de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto que ven aquí es en la misma curva, pero arriba son las normas. Lo que está arriba son lo que está abajo es la estatalidad absoluta. Es decir, cuando estaba absolutamente prohibido a cualquier privado invertir en petróleo. Miren qué bien nos iba. Los de arriba son las distintas instancias, donde esto muestra que la producción petrolera depende de la inversión
inversión petrolera, la inversión petrolera depende de la regulación jurídica, porque según sean las normas que hay, esa es la posibilidad que hay o no de invertir, de hacer pozos para sacar petróleo. Es decir, que la producción petrolera depende de la regulación jurídica. Esto es el análisis. Y hay cosas que producen efectos positivos y cosas que producen efectos negativos, pero no me voy a dedicar porque si quiero cumplir más o menos con el tiempo. Pero quiero terminar haciendo un comentario que me parece fundamental, que es el siguiente. Todos hablamos ahora de vaca muerta y todos dicen, ahora con vaca muerta vamos a tener otra pampa húmeda. No, así no. Ernesto López Anadón es el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Desde hace una década, cada oportunidad que tiene dice, está bien vaca muerta, pero hay que invertir más, hay que trabajar más, hay que sacar más petróleo. Hoy, Vaca Muerta produce 450.000 barriles de petróleo por día. Ernesto López Anadón dice, para existir mundialmente necesitamos producir 1,5 millones de barriles de petróleo por día, es decir, el triple. Y no hay más datos, no quiero poner más datos, pero lo cierto es que sumo mi voz a la voz de Ernesto López Anadón. Este Congreso es un lugar adecuado para señalar. Necesitamos invertir 20.000 millones de dólares por año para sacar el petróleo, para que Vaca Muerta sea lo que nosotros pensamos que es. Para que sea lo que pensamos que es, hay que invertir 20.000 millones de dólares por año y estamos invirtiendo menos de 6.000. Fíjense cuánto trabajo queda por hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Díaz, por las reflexiones. Damos lugar al doctor Martín Plaza, quien es magíster por la Universidad Austral y actualmente se desempeña como delegado de la Casa de Salta en Buenos Aires, quien nos va a hablar de la región como herramienta de desarrollo del desarrollo minero y energético. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El agradecimiento al doctor Barra, al doctor Serrano, a la doctora Recalde, al doctor Abásolo de la Procuración de la Escuela de Abogacía. El tema que voy a hablar yo es la región como posible herramienta, como categoría constitucional que nos permite el desarrollo, que puede posibilitar el desarrollo minero y el desarrollo energético. Esta herramienta surge del artículo 124, 125, 126, el viejo 126 de la Constitución. A partir de la reforma del 94 tenemos dos convencionales constituyentes acá, el doctor Barra y el doctor Díaz, y quiero hacer una mención a quien ha sido el inspirador del artículo referido a la creación de regiones y del dominio de reconocimiento del dominio de los recursos naturales de las provincias, el maestro Pedro J. Frías, un profesor injustamente olvidado y que ha sido el verdadero pensador del federalismo moderno como se está desarrollando actualmente. Van de la mano la posibilidad de crear regiones, como la pensó el maestro Pedro J. Frías, con contenido económico y social, diferente de las regiones, por ejemplo, existentes en Europa. Lo estoy viendo a los amigos italianos, Chiacha y Cardelli, de que allí tienen competencias políticas las regiones. Acá es claramente competencias económicas y sociales. Esto es para fortalecer el federalismo justamente, ya que los sujetos del federalismo son las provincias y la nación. Esto está recordado en este muy buen catálogo del federalismo moderno que ha
surge del fallo de la Corte Suprema, en el fallo Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, cuando fue aquel tema de la educación en el año 2022, si no me acuerdo mal, donde se habla de los principios de solidaridad federal, de buena fe federal y de los actores del federalismo, provincias y nación. Entonces eso, un primer aspecto para dejar claro, y de allí sí dar lugar a el desarrollo económico y social. Voy a tomar como paradigma la región que fue constituida en el norte argentino a partir del litio. En Salta, conjuntamente con Catamarca y Jujuy, constituimos la región del litio, que abarca la región puneña de las 3 provincias, que tiene como antecedente la Mesa del Litio, que ya venía trabajando previamente en este tema. Recordemos que el triángulo que compone el norte argentino, el norte chileno y el sur de Bolivia, el triángulo del litio, es la mayor reserva de litio del mundo, que es un mineral fundamental para el mantenimiento de la energía, para el resguardo de la energía, no en baterías. Actualmente, por lo menos en Salta, tenemos empresas británicas, norteamericanas, coreanas, norteamericanas, haciendo un gran desarrollo del litio, grandes inversiones, cuando mucha gente dice, bueno, pero voy a utilizar un lenguaje poco académico, la están levantando en pala. No, la están poniendo en pala hace muchos años, y recién, por ejemplo, Eramine va a empezar a generar rentabilidad el año que viene con las inversiones realizadas. Esta región del litio, entonces, ha cumplido con los pasos constitucionales que prevé el 124, que va de la mano de la última parte que mencionaba el doctor Díaz del dominio de las provincias y sus recursos naturales. Allí se prevé que se celebre el tratado entre las provincias, se apruebe por cada legislatura provincial y se envíe para conocimiento del Congreso Nacional. El Congreso Nacional no debe ni puede aprobar el convenio, sino que solamente debe tener conocimiento. Se han cumplido estos pasos constitucionales de regiones que se habían constituido regiones anteriormente, ¿no? Si uno se remonta a la historia, bueno, hasta la misma Salta había constituido allá por los años 90 la región del NOA, también hay algunas cuestiones en la Mesopotamia y en la Patagonia, pero lo central de esto es la cuestión económica social. Lo que da sustento a la región NOA del litio es el contenido económico que tiene. Y ya les voy a contar algunos algunas situaciones de organización que tenemos para adelante respecto a la región. Se han cumplido estos pasos constitucionales. Esto permitió también poner freno a algunos intentos que se habían presentado en el Congreso de la Nación para declarar de interés estratégico nacional al litio. A partir de la constitución de la región, esos proyectos dejaron la posibilidad de tratarse, y esto quiero aclarar que el interés estratégico nacional también puede ser llevado adelante por los estados subnacionales, por las provincias. Nosotros desde el NOA venimos desarrollando un verdadero interés estratégico para el país federal. Si entendemos por interés estratégico el tratamiento, la transferencia de tecnología, el desarrollo industrial en la región, la generación de puestos de trabajo. En 3 años, la actividad del litio ha generado de manera directa e indirecta más de 30.000 puestos de trabajo y una actividad comercial e industrial conexa como es los proveedores mineros, que es casi tan importante como las inversiones en el área litera. Las áreas del litio han generado inversiones en los 3 últimos años de más de 5.000 millones de dólares. Y
estos pasos constitucionales que se han cumplido adecuadamente permiten que hoy en día la actividad sea llevada adelante con gran interés, con gran atracción, no solamente por quienes están invirtiendo en la región, sino por quienes pueden llevar adelante la electromovilidad. Hablamos de tanto la industria de automotriz norteamericana como europea, como China, que son los que a donde se tienen el fin último, el desarrollo de las baterías de litio. Volviendo a la idea de región, entonces, se han cumplido los pasos constitucionales de los que hablábamos, se diferencia de las regiones europeas, puesto que no tienen competencias políticas. Esto vale la pena recordarlo para hacer mención que estamos inventando, creando sobre la marcha, porque no tenemos antecedentes. Sí tienen los antecedentes nacionales del siglo XX y los antecedentes culturales del siglo XIX. La región NOA tiene una identidad propia, tiene una identidad cultural, tiene un diálogo muy profundo, no solamente de las 3 provincias del litio, sino incluimos también a Santiago del Estero, a Tucumán y lo que se llama el Norte Grande. También hemos desarrollado en forma paralela el Parla-NOA, que integra las provincias del NOA y del NEA, que no tiene facultades normativas ni dispositivas, sino que tiene facultades de opinión. Con esto les quiero mostrar que esta herramienta que hemos puesto en funcionamiento, en dinamismo, y que trae grandes ventajas económicas, tiene una raigambre cultural, una raigambre histórica, que en el NOA tenemos gran orgullo y gran protección, porque, por ejemplo, también les cuento que todos los procedimientos mineros en el NOA tienen la participación de las comunidades originarias. Todos los procedimientos ambientales y de participación tienen una activa participación de las comunidades originarias. Esto es un dato no menor a tener en cuenta, porque con eso se obtiene la licencia social, que es tan importante en todas las prácticas, en todas las normativas y prácticas de la Comunidad Europea, de Norteamérica y del mercado asiático. Paralelamente a estos aspectos de la región que le estoy mencionando, quería ubicarlo en el plano normativo, dentro de la teoría de los ordenamientos del doctor Barra, en el que conviven todos los ordenamientos jurídicos, sea los públicos como del Estado federal, de los estados subnacionales o de este caso de la integración de regiones, como los ordenamientos civiles y comerciales, que tan bien se han explicado en la primera parte de estas jornadas, y este ordenamiento viene a convivir con los otros ordenamientos jurídicos y políticos. Un tema que debe ser mencionado también es el otro tema que estamos trabajando fuertemente en el NOA, que es el paraíso federal. Acá hay una integración federal absoluta, pero la integración también tiene que ser entendida en un contexto histórico. En el siglo XIX el NOA tenía salida por el Pacífico. Esto es algo que muy poca gente conoce. Todo el desierto de Atacama y hasta la parte chilena correspondía a la provincia de Salta. ¿Por qué hago mención de esto? No por una reivindicación histórica, que los salteños siempre estamos orgullosos y hablamos de nuestra historia, sino por el futuro, porque el corredor bioceánico que estamos trabajando fuertemente, que sale de Brasil y termina en el puerto de Mejillones, en Chile, pasa por la provincia de Salta, y somos los primeros motores de este corredor, que es vial y ferroviario, que va desde Brasil, pasa por Bolivia, Paraguay,
pasa por Salta, Jujuy y termina en Chile, con lo cual da la posibilidad de que toda la producción de San Pablo, estamos hablando, San Pablo tiene más PBI que la Argentina, sale por territorio argentino. Esta posibilidad del corte transversal en el continente permite también el desarrollo paralelo a esta idea regional que estamos trabajando. ¿Por qué decíamos como herramienta de desarrollo? Porque seguramente estuvimos a mitad de año en Vaca Muerta con el doctor Díaz, con Felipe Zapag, que fue uno de los grandes pensadores de Vaca Muerta, tienen desarrollos conjuntos con Río Negro y con La Pampa. Bueno, ahí hay una región también, ¿no?, que puede ser una herramienta de desarrollo fantástica. En la Patagonia con el tema pesquero también, que si bien es de jurisdicción nacional, con ciertos convenios las provincias podrían llevar adelante todo el desarrollo pesquero, que es casi más grande, si se potenciaría, que el desarrollo del campo argentino, que tantas divisas aporta. El NOA igual, el país tiene esta herramienta extraordinaria de las regiones. Para terminar e ir cumpliendo con el tiempo, quiero hacer un gran reconocimiento entonces a los constituyentes del 94, como digo, hay 2 presentes en esta sala, que pudieron llevar adelante estas ideas del doctor Pedro J. Frías para el desarrollo del federalismo que debe ser entendido como un federalismo dialógico, de integración, de concertación, y que es el verdadero motor, la verdadera salida del país. Si uno ve que los sectores productivos están en las provincias y que en las provincias hoy en día el federalismo, queremos ser competitivas, no pasa por reclamos. El federalismo del siglo XX era un federalismo de reclamos. Nosotros queremos competir, queremos demostrar cómo sabemos explotar y llevar adelante todos los recursos naturales que con justicia la Constitución del 94 reconoció a las provincias. Entonces, estamos la provincia para poner el hombro y, como hicimos en la Guerra de la Independencia, sostener el país. Bueno, ahora estamos para lograr el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos paso al siguiente expositor, al doctor Germán Coronel, quien se desempeña como profesor titular de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede en Paraná, y quien nos va a hablar sobre el tema de tarifa del sistema energético. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Procuración del Tesoro de la Nación por esta invitación, a Rodolfo, al doctor Rodolfo Barra, al doctor Serrano, a la doctora Recalde, a todos ellos y a todo el equipo que sé que han organizado esto con mucho esfuerzo. Bueno, el tema de la tarifa del sistema energético, que atañe al sistema de gas y de electricidad en el país, ha sido un tema en estos últimos 20 años muy complejo, porque creo que, en definitiva, se han tomado algunas políticas desacertadas, sobre todo con lo que tiene que ver con la tarifa. Todos sabemos que el servicio público es una actividad de prestación económica social que el Estado organiza para la comunidad, para el bienestar general de la comunidad, y que la tarifa es un componente importante porque es el precio que paga el consumidor por el servicio que le presta ese servicio público. Y Bielsa siempre se preguntaba, ¿qué es la tarifa o a quién le interesa la tarifa? Y bueno, la tarifa en primer lugar le interesa al Estado, al gobierno, porque obviamente que su componente impacta fuertemente en la economía de un país e impacta en la inflación. Fíjense el esfuerzo del actual gobierno por equilibrar las cuentas públicas. Hoy hemos escuchado en la prensa que una de las medidas que toma el gobierno es postergar
la disminución de algunos subsidios para abril del año que viene, porque trata de hacer equilibrio entre el precio de las tarifas y el impacto que éstas puedan tener en la ecuación inflacionaria del país, porque indudablemente hay un gran esfuerzo para que la inflación baje como una de las metas fundamentales del gobierno de Milei. Por otro lado, ¿a quién le interesa la tarifa? Al concesionario le interesa la tarifa. ¿Y por qué le interesa al concesionario la tarifa? Bueno, le interesa porque de ese precio el concesionario no solamente recupera su inversión, sino que fundamentalmente obtiene una ganancia razonable y por otro lado recupera para poder seguir manteniendo operativo el servicio. ¿Y a quién más le interesa la tarifa? Fundamentalmente al usuario, porque le impacta fuertemente en el bolsillo cuando la tarifa se desequilibra frente a los ingresos medios que tiene la población. Todos estos componentes son muy importantes. También, como ha dicho la Corte, la tarifa no es una simple fórmula matemática, no se trata solamente de una ecuación económica financiera, sino que tiene un alto contenido social. Y en virtud de esto es que la tarifa tiene que ser justa y razonable. Y lo justo tiene que ver con la regulación de la tarifa, con la regularidad de la tarifa, mejor dicho, y lo razonable tiene que ver con el quantum de la tarifa. Todos estos aspectos son importantes cuando los gobiernos deben fijar políticas tendientes a, por un lado, mantener una ecuación tarifaria acorde a los servicios prestados, pero que al mismo tiempo puedan ser sustentables en relación a la economía del país y a de su gente. Cuando sube Milei en diciembre de este año, no solamente se encuentra con 200% de inflación, sino con un país con 50% de pobres, producto de políticas desacertadas, y rápidamente saca el DNU 70/23, que entre la emergencia pública que declara la misma, en muchos ámbitos, provisional, administrativa, financiera, fiscal, económica, sanitaria, también la tarifaria. Porque el problema que se encuentra el gobierno nuevo es el gran desequilibrio fiscal que tenía múltiples causas, pero fundamentalmente una de las más importantes, aparte de la corrupción, era el tema de los subsidios descontrolados, la fiesta de subsidios que el gobierno se encuentra y que estaba estructurado de una manera que realmente era una bomba de tiempo y muy difícil de desactivar. Había un desmanejo muy importante en ese sentido, que a tal punto que el Ministerio de Economía en enero de este año hace un informe muy importante, pero lapidario, en el sentido de que le decía al Poder Ejecutivo, le advertía al Poder Ejecutivo lo rápido que había que actuar en este sentido, porque el esquema de subsidio generalizado que se había montado durante tantos años había hecho eclosión y que estaba afectando fuertemente los equilibrios fiscales. Habría que tomar medidas urgentes. De tal modo, ya el artículo 177 del decreto del DNU 70/23 lo había facultado a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía para que redetermine y reestructure la estructura de costo de las tarifas, sobre todo en materia de subsidio, que estaban vigentes en ese momento, ¿no es cierto?, no solamente en materia de energía eléctrica, sino también en materia de gas. Pero vuelvo a reiterar, el problema que se le presentaba al gobierno para adoptar esta medida, que tenían que ser urgentes, era que tenía una tensión muy importante entre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en el mercado energético en materia tarifaria, pero por otro lado el impacto social que este retiro de subsidio iba a generar en los bolsillos de los usuarios, porque obviamente iba a aumentar el costo de la tarifa a nivel familiar, a nivel domiciliario. Siempre el gobierno
tuvo en cuenta, el nuevo gobierno tuvo muy presente que los sectores más vulnerables deberían seguir siendo subsidiados. De hecho, es una realidad inconstatable que hasta el día de hoy digamos, sectores más vulnerables de la sociedad están siendo subsidiados conforme al esquema anterior. Pero había que encontrarle la vuelta porque había que abandonar este sistema de subsidio generalizado y avanzar sobre un sistema de subsidio focalizado, que fue lo que finalmente se hizo. Es decir, había que tomar esta medida, impactaba en los bolsillos de la gente, pero por otro lado, había que asegurar el suministro energético, porque ¿qué pasaba? El costo de la energía era tan barato, era la fiesta energética, se distribuía, es decir, beneficiaron ricos y pobres de la misma manera, y el costo, es decir, generar energía es muy caro, y la energía en todas partes del mundo se paga lo que se consume. Entonces, esta situación, ¿no es cierto?, puso al gobierno en una situación muy delicada porque el objetivo era la sustentabilidad del sistema, porque el país para crecer económicamente necesita de energía. Pero si la energía se derrocha, se regala, y los más beneficiados de todos son los ricos, con una transferencia fenomenal de más de 5.000 millones de dólares por año durante 20 años, entonces la situación realmente es muy compleja. Había que garantizar la sustentabilidad del sistema de forma inmediata. Encima, después sale la ley base, la ley 27.742, que establece precisamente cuáles son los objetivos fundamentales, y esto fue del Congreso de la Nación, el artículo 2, inciso B, que dice disminuir el déficit fiscal, la transferencia del gasto y equilibrar las cuentas públicas y las finanzas públicas, que se convirtió, yo creo que del día 1, pero esto lo afirmó, en principios, digamos, innegociables del Gobierno Nacional. Por lo tanto, había una situación muy compleja que había que resolver de forma inmediata. Recordemos, por ejemplo, que en el último tramo del gobierno anterior se había dictado el decreto 332/22. Se había producido una situación muy compleja en materia tarifaria, en materia energética. Ese decreto fue el régimen de segmentación, un régimen que dividió, digamos, a los usuarios residenciales en 3 niveles, N1, N2, N3, es decir, los de alto poder adquisitivo, los de bajo poder adquisitivo y los de mediano poder adquisitivo, los N3, y establecía topes y un esquema de coeficiencia de variación salarial, que es complejo explicarlo ahora, pero que de alguna manera, sin quererlo, quizás quiso implementar un sistema para mejorar el perfil y equilibrar las cuentas públicas, y se le escapó, es decir, generó mayor déficit. Y encima, el sistema el N2 no tenía ningún tipo de límite, es decir, estaban subsidiados sin ningún tipo de techo, sin ningún límite. Entonces se dispararon las cuentas públicas en materia energética, produciéndose, por supuesto, una gran distorsión en el mercado de la energía de gas y petróleo. Es decir, mantener esta política de subsidio generalizado, no iba más. Entonces el Estado Nacional, ¿no?, un poco siguiendo las pautas del decreto 70 y siguiendo las pautas de la ley base, dicta el decreto 465 de este año, que es un decreto del mes de mayo, cuyo artículo primero determínase la reestructuración, es decir, le da la orden a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía que reestructure los regímenes de subsidio a la energía de la jurisdicción nacional. Es decir, se abandona el sistema de subsidio generalizado y nace lo que se llama hoy en día el sistema de subsidio focalizado, que tiene una especie de canasta básica energética que va a ir determinando en los 3 niveles, porque subsisten los niveles de consumo residenciales, pero fundamentalmente buscando la eficiencia y buscando equilibrar las cuentas del Tesoro Nacional. Modifica
este sistema de subsidio focalizado, el decreto 332/22, no es que lo deroga, lo modifica. En esa modificación se llega sin efecto los límites, como recién le decía, respecto del precio mayorista en el componente de energía, en N2 y N3, y aparte porque se consideraban que esos límites de alguna manera impedían seguir, digamos, la corrección de precio y de tarifa impulsada por el gobierno. Por otro lado, sigue con las bonificaciones, no es que abandone el sistema de subsidio de bonificaciones, sigue con el sistema de bonificaciones al sector, sobre todo N2 y N3, sectores medios, sectores vulnerables, pero con un tope, es decir, hay un tope que si se pasa, la tarifa es plana, es decir, hay que pagar. Y esto el gobierno considera que redunda no solamente en beneficio de quien es, digamos, adjudicado con un subsidio, sino que hace que se cuide o que la energía se use de forma racional, porque todo el mundo sabe que el que está subsidiado dentro de un tope paga una tarifa baja, pero si se sale del tope va a pagar la tarifa real. Entonces esto obliga al consumidor a tener cuidado y responsabilidad en el consumo. Y establece, aparte de estos nuevos topes máximos de subsidio para N2 y N3, una política de seguimiento que hoy la vimos, que el gobierno tomó, y es precisamente, va monitoreando el mercado, va monitoreando cómo va impactando en la inflación y va tomando medidas en materia de subsidio y va retirando paulatinamente de acuerdo a cómo van creciendo la estadística en ese sentido. Lo cierto es que este sistema de canasta básica energética de subsidio focalizado para el gobierno de alguna manera le está dando resultado, va generando un equilibrio en la balanza energética y va tratando de que el mismo no impacte directamente de forma abrupta en los bolsillos de la gente, sobre todo de las personas más vulnerables. Es decir, en definitiva, hemos visto cómo, he hecho un resumen de cómo el paradigma energético como acá es muy importante en la vida de los argentinos, cómo impacta el tema tarifario en el bolsillo de los argentinos, y es importante la educación, es importante que todos sepamos que generar energía es muy caro y que la energía es un motor importante de la economía de los argentinos y que es muy importante cuidarla, es muy importante tratar de que la misma sea usada con racionalidad, porque eso va a garantizar el futuro de los argentinos de hoy y de los argentinos del mañana. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, damos lugar a nuestro último expositor. La verdad que es un lujo contar con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el señor Germán Guido Lavalle, quien nos va a hablar sobre la oportunidad nuclear. Muchas gracias. A ver si tengo aquí. Bueno, muchas gracias a la Procuración del Tesoro de la Nación por organizar este debate, al procurador, subprocurador, con esta temática que es tan importante para la reconstrucción social y que nos encuentra a la Comisión de Energía Atómica un poco en el eje de esto que es economía, derecho y tecnología. Y entendemos que así como está planteado, entonces los temas de energía, minería son fundamentales para esta reconstrucción. Y voy a tratar de exponer así brevemente lo que está ocurriendo en el campo nuclear, que presenta una gran oportunidad para la Argentina. Esa oportunidad tiene, por supuesto, una trayectoria, una historia muy larga en la Argentina y que nos coloca en un buen lugar. Primera reflexión es que el juego energético cambió en el mundo y cambió no hace tiempo, el mes pasado. En el mes de octubre ocurrieron estas tres cosas. Las tres empresas tecnológicas más grandes del mundo, Amazon, Google y Meta o Microsoft, suscribieron contratos para comprar energía nuclear. Entonces, todos los que estamos en este campo hace 30 años decimos cambió de un día para el otro. Si estas empresas están comprando energía nuclear, aquí ven los tres ejemplos que estoy mencionando, es que algo está pasando. Y ese algo está pasando
tiene que ver, por supuesto, con el incremento de la demanda motivado por la inteligencia artificial y la movilización, los vehículos eléctricos. Entonces, todo ese incremento de la demanda de energía provoca más el cuidado que hay que tener con el medio ambiente, provoca esa demanda de energía nuclear y que nos va a afectar a todos. Si pensamos que esa demanda energética va a ser cubierta con energía solar, eólica y baterías de litio, las cuentas dicen no alcanzan los minerales, el cobre y el litio no son suficientes para esta demanda que están previendo este tipo de empresas. Entonces, ¿cómo estamos en la Argentina? ¿Cómo está el sector nuclear? ¿Y cómo estamos preparados para esa reconstrucción que se necesita? Como saben, hace muchos años, desde la presidencia de Perón, se fundó la Comisión de Energía Atómica, varios hitos significativos, como ser el primer país de Latinoamérica en tener una central nuclear de generación de potencia, la creación del Instituto Balseiro. Hay una serie de hechos que ocurrieron, que mantuvieron a la energía nuclear, al desarrollo tecnológico argentino en este campo, lo han mantenido en el tiempo. Cuando otras cosas han sufrido vicisitudes políticas para arriba y para abajo, tenemos una constancia que nos da esta oportunidad que tenemos ahora. Entonces, por supuesto, esto que está ocurriendo requiere de nuevas inversiones y esas inversiones es que nos ponen del lado del derecho, como bien mencionaron los panelistas más temprano. Si no hay esa seguridad jurídica, esas inversiones no van a ocurrir. Si no hay un marco jurídico adecuado, no vamos a poder aprovechar esa oportunidad por más que tengamos a los científicos y los tecnólogos disponibles. Y ahí es donde nos juntamos con el derecho y vamos a ver con la economía. Y un punto importante, si la demanda de energía eléctrica, en particular la demanda de energía eléctrica de origen nuclear, crece en el mundo, eso requiere más minería de uranio. Entonces, no estamos hablando de cosas que han ocurrido hace tiempo. En el día de ayer estaban en los diarios empresas cambiando derechos mineros en la provincia de Río Negro para hacer minería de uranio. ¿Y qué es lo que ha pasado? El precio del uranio se ha multiplicado por 5 en los últimos 5 años. Entonces, eso que para muchos de nosotros podía pasar desapercibido, también es un cambio en el juego. Cuando aquí dejamos de extraer uranio en las minas argentinas, no era económicamente rentable hacerlo. Convenía importar el uranio y no extraerlo de nuestras minas. Y hoy esa ecuación cambió y mineras de todo el mundo, Australia, Canadá, Inglaterra, se presentan en el país diciendo queremos hacer minería de uranio en la Argentina. Eso, un dato quizá de color, no sé si conocido por muchos, es el precio de uranio estuvo, digamos, artificialmente controlado durante décadas, cuando Estados Unidos y Rusia deciden convertir sus arsenales de armas nucleares en uranio para generar energía eléctrica, lo que se conoció como megatons for megawatts, cambiar los megatones de armas por megawatts hora de energía eléctrica generada. Entonces eso mantuvo artificialmente el precio del uranio contenido durante mucho tiempo. Eso se acabó y entonces eso nos da la oportunidad en la Argentina, que supimos tener y que tenemos buenos recursos uraníferos en el país, nos da la oportunidad de apoyar a la reconstrucción de la sociedad, porque eso también nos aporta a la economía. Y en este panorama que tenemos en el sector nuclear, también es bueno mencionar esa comunión entre el sector público y el privado, que en el campo nuclear ocurre hace muchos años. Lo que vemos ahí es un elemento combustible nuclear, donde van las pastillas de uranio. Y eso se produce en una fábrica, el cual 65% es propiedad del capital privado y 35% es propiedad de las acciones, están en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica que me toca presidir. Entonces, tenemos un ejemplo de éxito que esa empresa
ha entregado los combustibles nucleares que las centrales argentinas han requerido y exporta una serie de elementos al mundo en una asociación público-privada, como decía, que es un ejemplo de éxito y que esperamos poder repetir ahora en el futuro y en otros campos. Y esto tiene un impacto también en otro de los cambios que están ocurriendo en el mundo, que es el crecimiento de la medicina nuclear. Quizá muchos conocemos la medicina nuclear como un elemento diagnóstico que se usa hace muchos años y un elemento terapéutico que también se usa hace muchos años, pero que está ganando terreno a partir de la aparición de nuevos radiofármacos de uso que se están popularizando, que son de gran valor agregado, decenas de miles de dólares para hacer una dosis a un paciente que lo requiere. Entonces eso da de nuevo una oportunidad que la Argentina tenemos para aprovechar porque tenemos el conocimiento y la gente para hacerlo. Esto que vemos ahí en la foto es el reactor nuclear que la Comisión Nacional de Energía Atómica, con fondos presupuestarios, el presupuesto nacional, está construyendo, lo que va a permitir, por ejemplo, producir el 20% del molibdeno que se usa en prácticas de medicina en el mundo. Hoy ya abastecemos a toda la necesidad nacional y exportamos a Latinoamérica, y con esta nueva máquina de última tecnología, igual a la que Argentina viene exportando a países desarrollados, el reactor nuclear que estamos vendiendo, uno muy similar en Holanda y que hemos vendido uno bastante parecido en Australia. Es decir, la Argentina está exportando tecnología de punta, lo cual por supuesto que ayuda a la economía del país, y hace unos años se decidió, bueno, pero nosotros también tenemos que tener un reactor nuclear de esta tecnología, no podemos tener un reactor de hace 40 años, como es en el cual estamos produciendo hoy, y entonces estamos haciendo esta obra que va a cambiar un poco las cosas. Y lo mismo ocurre con la generación de energía eléctrica. Allí se ven al fondo, a la derecha de la imagen, las centrales de Atucha 1 y 2 y el reactor para generar energía eléctrica que también estamos construyendo en la Argentina. Entonces, en breve, y como me doy cuenta que me interpongo entre el almuerzo, así que vamos a tratar de terminar antes que vengan los papelitos. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una trayectoria muy importante. La Comisión de Energía Atómica hoy tiene 3.500 tecnólogos repartidos en los centros atómicos que están en la provincia de Buenos Aires, que están en Bariloche, el Balseiro, institutos de formación, que nos ponen en una buena posición para aportar a la reconstrucción necesaria. Eso se basa, concluyendo, como decía más temprano, en una necesidad de energía eléctrica creciente. Esos centros de datos que quieren instalar las grandes empresas tecnológicas, ellos hablan de un módulo de 1000 megawatts, un centro de datos que consume 1000 megawatts. Para poner en referencia, 1000 megawatts es la suma de la energía, de la potencia que pueden entregar Atucha 1 y Atucha 2. Entonces son centros de datos gigantescos. ¿Dónde se van a poner esos centros de datos en el mundo? Donde haya acceso a buena energía eléctrica, confiable y económica. Después requiere conectividad de datos para que esa inteligencia artificial se reparta por el mundo, pero eso es lo más fácil de conseguir. Lo más complicado de conseguir es esto, la energía eléctrica no contaminante, disponible, confiable. Entonces, para cerrar, tenemos una oportunidad en el país a partir de esta trayectoria y de esta formación de gente. El derecho, las reglas que tenemos nos están ayudando a que vengan inversores de todo el mundo que quieran hacer minería. Estamos decidiendo la forma en que vamos a producir los radioisótopos cuando a fines del año que viene tengamos un reactor de última generación para hacerlo y exportar al mundo. Hay una serie de regulaciones aquí en todo el mundo para poder ingresar productos, para poder asegurar la calidad que el mundo requiere. Entonces, esto es para los que estamos en el negocio y para todo el país, es una oportunidad que esperemos que con nuestra inteligencia sepamos aprovechar. Gracias.